viendo ahorita el reloj, tenemos aquí, bueno, ahorita justamente tengo la 1:30. Bueno, ya tenemos gente aquí conectada en línea y también aquí en la sala Carlos Aragones. Así que, bueno, si quieren podemos darle inicio a la presentación. Empezamos entonces. Sí, vamos a empezar ya. Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Soy el profesor Gianfranco Spaghieri y eh, hablaré pues sobre la posibilidad de medir la velocidad de la luz, el efecto Sagnac recíproco, posible violación de la invariancia de Lorentz y del principio de relatividad. Quiero agradecer a mis colaboradores, Oscar Altúe y Esben Hau, y al profesor Albrecht por la invitación a presentar este seminario en el marco del prestigioso Seminario de Relatividad y Campos de la Universidad Simón Bolívar. Aquí están mis datos, correo y WhatsApp, por si alguien quiere contactarme. Entonces, el contenido del seminario es evolución del postulado de la invariancia de la velocidad de la luz a lo largo de más de un siglo. Efectos de tipo Sagnac y posible violación de la invariancia de Lorentz. Medición de la velocidad de la luz one way asistida por el efecto Sagnac. Y el efecto Sagnac recíproco del 2023 como prueba de la invariancia de Lorentz. Entonces, evolución y estado actual de la teoría especial de la relatividad en el marco histórico de Maxwell y Rayter. Hay un montón de experimentos de óptica antes de la teoría de Einstein del 1905. Entonces, lo más interesantes que voy a resaltar serían el experimento de Maxwell-Morley de los 1887, que dio resultado nulo sorprendente. Y luego, después de la relatividad especial de Einstein, tenemos como experimentos de óptica relevantes el experimento del 1913 de Sagnac, el efecto Sagnac circular. Luego el experimento de Madison-Gale, que sí dio un resultado no nulo, que está ligado al experimento de Sagnac. Y luego, pues, en el 2003, el experimento de Sagnac lineal. Entonces, empezamos con el problema del método de sincronización de Einstein, quien utiliza la velocidad de la luz en dos sentidos para encontrar la velocidad promedio que se puede medir fácilmente y es C igual a 2L entre T, L la distancia entre los dos relojes y T el tiempo empleado. Entonces, lo que hace Einstein en sustancia es sincronizar el reloj a la distancia L, poniendo las manecillas de ese reloj al tiempo T igual L entre C, así que resulta que la velocidad de ida del primer reloj al segundo es igual a la de vuelta, y es C. Entonces, inmediatamente surgieron críticas a la sincronización de Einstein. El epistemólogo Popper y otros, pues, alegan que los postulados de una teoría tienen que ser falsificables, así que C tiene que ser medible. Entonces, si se usa C para sincronizar los relojes, se llega a un argumento circular. Así que eso invalida, pues, la sincronización de Einstein. Quien junto a Poincaré, Reichenbach y Grumman sabían del problema implicado. Y pues la sustancia es que la sincronización de Einstein deja indeterminada la velocidad one way de la luz. Entonces, resulta posible adoptar una sincronización no estándar con una velocidad promedio C, pero distintos valores de ida y vuelta. Finalmente, con el procedimiento de Einstein, la velocidad de la luz resulta ser convencional.
Manzuri y Sexton en el 1977, refuerza el concepto de convencionalismo y introduce unas transformaciones de tipo general que dependen de un parámetro arbitrario de sincronización, el tiempo primado en el sistema primado va a ser función de t, pero también de x primado, y además del parámetro de sincronización epsilon. Así que la velocidad de la luz queda de esta forma, aquí en esta fórmula, a la derecha, y si epsilon es igual a b, obtendríamos C' igual C y las transformaciones de Lorentz usuales, mientras que si epsilon igual a 0, lo que se llama la simultaneidad absoluta, se encuentra esta transformación donde T' no depende de X, y estas transformaciones fueron usadas por Tangerlini en el 61, ya en el ámbito de la teoría general de la relatividad. La consecuencia de estas transformaciones de Manzuri y Sexton es que el transporte de relojes y otros métodos de sincronización interna son todos equivalentes al de Einstein. O sea, no hay manera de sincronizar los relojes de forma distinta. Entonces, con esta teoría o ideología, parece imposible medir la velocidad de la luz de ida o de vuelta. Además, todo resultado experimental que prueba la invariancia de Lorentz midiendo efectos relativistas con precisión asombrosas. Entonces, por efectos relativistas son efectos que dependen del factor gamma. Bueno, todos esos resultados experimentales son equivalentemente interpretados por Lorentz o por Tangerlini, aparte del efecto Sagnac. Y no se puede discriminar la simultaneidad relativa de la absoluta porque la velocidad de la luz C es arbitraria. Entonces, con la indeterminación de la relatividad especial, surge un cambio, un nuevo postulado acerca de la invariancia de la velocidad de la luz. American Journal of Physics del 2020, por Lee. Y se expresa así: la velocidad de la luz de ida y vuelta en el vacío es C invariante e independiente de la velocidad de la fuente emisora, no la velocidad de la luz de ida o de vuelta, como postuló Einstein. Entonces, el problema aquí es, ¿se puede romper esa indeterminación y medir la velocidad de la luz? Bueno, yo pienso que sea posible por medio de un experimento de Sagnac que debería permitir la medición de la velocidad de la luz de ida o de vuelta. Aquí están los efectos Sagnac. En el A tenemos el efecto Sagnac circular, una plataforma circular rotatoria que se mueve con velocidad angular omega, un reloj o interferómetro que se mueve junto a la plataforma con movimiento circular, y desde allí se emiten dos fotones en direcciones opuestas y el reloj mide el tiempo de vuelo de los dos fotones, que son distintos porque el reloj se está moviendo. Ese es el efecto circular. El lineal es prácticamente lo mismo, exactamente lo mismo, solamente que la configuración de la fibra óptica es distinta y está dando vueltas sobre dos poleas A y B que están separadas por una distancia AB igual a L. Es el marco de la polea. Pero aquí el reloj se está moviendo con la misma velocidad B con respecto al marco, como en el caso del efecto circular. Y por último tenemos el efecto en C, que es el nuevo efecto Sagnac lineal recíproco, donde tenemos el reloj parado, fijo en el sistema del laboratorio. Y lo que se mueve es el marco de las poleas. Bueno, los resultados para todo ese experimento, menos el recíproco, son los siguientes. El intervalo delta t, que es la diferencia entre el intervalo t
por un lado y t por otro lado de los dos fotones está dado entonces por el valor de la circunferencia, que es 2πr, entre la velocidad, vamos a decir, relativa al observador del reloj, con el reloj. Y esa diferencia da este resultado, 4 gamma omega A entre C cuadro, donde omega es la velocidad angular de la plataforma circular. Así que esa medición de Sagnac, el efecto Sagnac, permite determinar la velocidad angular de la plataforma rotatoria haciendo la superficie del círculo. Por otra parte, en el efecto lineal tenemos prácticamente el mismo resultado, solamente que en lugar de 2πr, el valor de la circunferencia, tenemos 2L, que es el valor del perímetro, pero el resultado es lo mismo, aparte el hecho que en el efecto lineal pues no aparece el omega porque no hay rotación. Entonces, si aquí abajo miramos el valor del intervalo t para el caso de la figura, donde el reloj se mueve en dirección hacia la derecha, en dirección horaria, y el fotón en dirección antihoraria, vemos que en el marco en el sistema del reloj, el fotón recurre a la circunferencia 2πr con a la velocidad más o menos c más v. Mientras que en el marco del laboratorio, donde la velocidad local es c, pues la distancia recorrida es menor, porque el fotón no recorre la distancia desde este punto a este punto, solamente esta. Bueno, entonces la interpretación que da Sagnac para el resultado en el marco del reloj es que el reloj mide el tiempo propio t, intervalo t, distancia entre velocidad, así que la velocidad local, según Sagnac, es distinta de c, es gamma cuadro c más v. Y concluye que hay violación de la invariancia de Lorentz. Dejamos para después de la presentación un comentario de Landau y Lifshitz sobre la sincronización de Einstein, la paradoja de Sellery y las objeciones a la interpretación de Sagnac sobre la violación de la invariancia de Lorentz. Entonces, el problema que tenemos aquí es cómo averiguar si es posible si la velocidad local es c en el efecto Sagnac lineal. Entonces, vamos a considerar el efecto Sagnac lineal y vamos a suponer que la velocidad del fotón sea c en el marco del reloj que está aquí abajo cuando está en la sección inferior. Y suponemos que con respecto al reloj, el fotón llega al punto B cuando simultáneamente A coincide con el reloj. Después de este momento, pues el fotón pasa a la sección superior y el reloj también. Entonces, la situación está descrita aquí en esta figura. Abajo tenemos el reloj en A y el fotón en B simultáneamente relativamente al sistema de referencia S segundo en reposo con el reloj. Luego, el reloj pasa en la sección de arriba y el fotón también. Y entonces resulta que por efecto de la simultaneidad relativa, el fotón no está en el punto B, sino en el punto K. Entonces, para la medición, para la evaluación del intervalo de tiempo t, tenemos para la parte de abajo L entre C, es el tiempo que toma el fotón para llegar a B con respecto al reloj. L entre C. Y en la parte de arriba, que es el tiempo de regreso al reloj,
pues la longitud, la distancia que tiene que recorrer el fotón es Ka, que es L por 1 menos 2V entre C. Entonces, en total tenemos que el tiempo t, el intervalo t, está dado por 2L por 1 menos V entre C, que es más o menos igual a 2L entre C más V, que es el resultado experimental, pero resulta entonces que si la velocidad local es C, la distancia recorrida es 2L 1 por 1 menos V entre C. Es menor que 2L. Entonces, ¿qué pasó? Parece como si fuera que el fotón al pasar de la parte inferior a la superior salta la distancia KB. Hay una sección faltante no cubierta por el fotón. Entonces, ese parece ser un problema de la simultaneidad relativa, mientras que con la simultaneidad absoluta, transformación de Lorentz con simultaneidad absoluta, la velocidad relativa es C con respecto al sistema S segundo, pero no hay discontinuidad porque el fotón sería en el punto B y entonces recurre la sección L con distancia L, pero en un tiempo, con una velocidad distinta. Entonces no hay discontinuidad en la distancia recorrida, simplemente lo que cambia es la velocidad local a pasar desde C a C más 2V cuando el fotón pasa de la sección inferior a la superior. Vamos a ver entonces cómo podemos medir la velocidad de la luz en un sentido en un arco AB de la superficie de la Tierra. Entonces aquí tenemos la Tierra que está rotando con velocidad angular omega. Tenemos una sección pequeña de la Tierra, un arco AB, que cruza el eje radial de referencia, esta línea punteada, y enviamos una señal de luz desde B hasta A y queremos ver si podemos medir la velocidad de la luz de ida de B a A. Entonces, vamos a hacer la hipótesis adicional que en el marco preferencial inercial fijo con el centro de la Tierra, la velocidad de la luz es C, es decir, que ese sería el sistema de referencia preferencial. Entonces, en el marco de la barra o del arco AB, que es el marco primado S primado, entonces enviamos el haz de luz desde B hacia A cuando el punto B cruza la línea punteada. Entonces, con respecto al marco S primado, la velocidad del centro de la Tierra es U primado igual omega primado por R, en ese sentido. Luego, cuando el fotón alcanza el reloj empieza a funcionar y mientras tanto el punto B se ha alejado de la línea punteada y sucesivamente aquí podemos ver la secuencia de las mediciones. Entonces, empezamos con el fotón cruzando la línea punteada y llegando al reloj aquí. Luego llega al reloj la línea punteada. Entonces, el reloj mide la diferencia de tiempo, el intervalo delta t', que podemos expresar como L entre U primado menos L entre C primado. Entonces, queremos determinar C primado, pero no podemos hacerlo con una sola relación delta T primado si no conocemos U primado. Es decir, que para medir la velocidad de la luz tenemos que medir también la velocidad U primado. Y entonces tenemos el mismo problema, porque también la velocidad que no es la luz, cualquier velocidad, tiene la indeterminación de la cual hemos hablado para la velocidad de la luz. Entonces,
vamos a ver qué pasa. Si usamos la ecuación de Einstein, simultaneidad relativa, transformación de errores, podemos expresar el delta t en el marco del sistema preferencial como L entre gamma V menos L entre gamma C más V. Y delta t', que es lo que mide el reloj, va a ser dado por L entre V menos L entre C. Entonces usted ve que en este caso U primado es igual a V y C primado sería igual a C. Eso es lo que prevé la relatividad con la transformación de errores. Pero si usamos la otra transformación con simultaneidad absoluta, la misma cantidad, delta t', delta t' es la misma, se escribe así. Entonces, ¿cómo hago yo para ver si la velocidad de la luz es C o es gamma cuadro C más V? Bueno, hasta aquí C primado queda determinado, cuestión de interpretación. Es un error que se comete muchas veces en experimentos para determinar la velocidad de la luz, como el error que cometió Will en el 1992. Entonces vamos a ver cómo solucionamos el problema usando el efecto Sagnac. Podemos tener una ruptura de la indeterminación con medición asistida por el efecto Sagnac, que usa un solo reloj independiente de sincronización. Entonces, se mide con gran precisión la velocidad angular local omega primado de la Tierra y de allí determinamos U primado sin tener que sincronizar esos relojes, porque con el efecto Sagnac tenemos independencia de la sincronización. Entonces, en este caso, pues delta primado lo podemos, delta t primado lo podemos expresar como L entre omega primado R menos L entre C primado. Entonces, si la medición con el efecto Sagnac me da el valor V igual a omega primado R igual a D, entonces tenemos C primado igual a C. En caso contrario, podría ser, por ejemplo, que me dé el valor de Tangerlini. Y entonces, en este caso, el C primado sería gamma cuadro C más V. Entonces, resulta que la C primada prevista por Tangerlini, esta, coincide con la velocidad promedio de la luz observada en los efectos Sagnac circular y lineal. Entonces, parece haber consistencia y la posibilidad de que este sea el resultado si este experimento fuera efectuado. De todas formas, se discriminaría Einstein de Tangerlini. Por fin hablamos del nuevo efecto Sagnac lineal recíproco. Entonces, vamos a ver aquí en la parte superior el efecto estándar, donde tenemos el marco a reposo en el sistema de laboratorio y el reloj que se mueve con velocidad v. En el recíproco tenemos el reloj a una posición, a una distancia d con respecto a la polea A, que está fijo. Y lo que se está moviendo es el marco AB. Entonces, si D es bastante grande, mayor que 2VL entre C, el reloj queda en la sección inferior en el intervalo T, es decir, que el reloj se queda aquí abajo mientras el fotón hace todo el recorrido. De lo contrario, el reloj podría pasar en la parte de arriba, es decir, el marco se movería de manera tal que al final el reloj está en la parte de arriba. Bueno, los resultados previstos son los siguientes. En el caso del efecto estándar, la parte de arriba, tenemos que la cantidad delta t, medida por Sagnac, y el intervalo t son todos invariantes y no dependen de la posición inicial del reloj. Cualquier sea la posición del reloj,
pues sea que el reloj dé vuelta alrededor de la polea o no, siempre tenemos que delta T y T son invariantes, independientes de T. En el caso del el efecto Sagnac lineal recíproco, delta T sigue siendo invariante. Entonces tenemos dos efectos, uno recíproco del otro, que de alguna forma reflejan el principio de relatividad. Yo tengo el mismo efecto, sea que me pongo sobre el reloj y se mueve el marco, o me pongo en el marco y se mueve el reloj. Entonces tenemos aquí tentativamente una correspondencia entre relatividad y reciprocidad. Sin embargo, usando la transformación de Lorentz, resulta que el intervalo T no es invariante y depende de la posición inicial del reloj. Mientras que si uso las transformaciones de Lorentz absoluta, con simultaneidad absoluta, la cantidad T es invariante todavía. Y los dos efectos son completamente recíprocos, suponiendo que el marco preferencial donde la velocidad S es el marco de la polea. Entonces, vamos a ver por qué, para terminar esta parte, por qué en el efecto estándar no hay dependencia de T con la distancia D, mientras que en el efecto recíproco resulta que T depende de D. Entonces, si se recuerdan, en el efecto estándar que habíamos visto con la transformación de Lorentz, consideramos el caso cuando el reloj llega a A y el fotón está en B. Luego el fotón brinca hasta el punto K y el reloj pasa en la parte de arriba. Y en este caso, en el efecto estándar, el resultado del efecto Sagnac se obtiene suponiendo que la distancia AK sea menor que L. Entonces se obtenía el resultado de T que está aquí abajo, 2L entre C más V, más o menos, aproximado. Pero en el caso del efecto recíproco, tenemos el reloj parado aquí. Lo que se está moviendo es el marco AB. Entonces, en la misma situación, cuando el reloj está en A y el fotón está en B, cuando el fotón pasa a la parte de arriba, el recorrido para regresar al reloj es L. El fotón, aquí no hay no conservación de la simultaneidad. La simultaneidad se conserva porque el reloj está parado. Entonces, no entra en juego la simultaneidad relativa. Entonces, en este caso, para el efecto recíproco, el T está dado por L entre C para el movimiento en la parte de abajo y L entre C para el regreso en la parte de arriba. Me da 2L entre C, que es distinto del resultado esperado en el efecto estándar, que sería 2L entre C más V. Entonces, usando la transformación de Lorentz, se encuentra que T es función de D y no es invariante. Es decir, con la transformación de Lorentz no existe el efecto Sagnac lineal recíproco completo. Mientras que se puede demostrar que con la transformación de Tagliardini, el efecto Sagnac siempre es recíproco. Es completamente recíproco. Bueno, entonces, entonces resulta que podemos discriminar experimentalmente la transformación de Lorentz con relatividad relativa, con simultaneidad relativa con simultaneidad absoluta.
Y aquí tenemos una gráfica de cuál serían los resultados para la cantidad delta T de T, que es T sub 0 menos T de T. Entonces, para el caso de la LTA de Tangerlini, tendríamos que la diferencia esta, delta T de T, es constante. La línea punteada blanca, siempre, independientemente de la distancia o de la posición del reloj en el contorno en movimiento. Entonces, esta sería el resultado para la simultaneidad absoluta. En el caso de Lorentz, el delta T tendría esta forma. Baja a cero, la variación es cero, cuando la posición del reloj es D igual a VL entre C. Y luego sube aquí por una posición sucesiva. Entonces, esta sería una variación bastante notable entre las dos transformaciones que debería poderse ver siendo del orden de B entre C experimentalmente. Y entonces hay la posibilidad de discriminar experimentalmente la simultaneidad relativa de la absoluta. Bien, entonces pasamos a las conclusiones de lo que hemos visto. Hay cambios de paradigma a lo largo de más de un siglo de relatividad. Pasamos del tiempo absoluto de Galileo, T primado igual a T, al T primado de Lorentz, que depende de T y de la posición. Entonces el tiempo y la simultaneidad son relativas con Lorentz. Luego nos encontramos con la indeterminación en la sincronización de Einstein. Y entonces hay un cambio de paradigma en el segundo postulado de la relatividad, el postulado de la velocidad de la luz. Y en lugar de velocidad C invariante, tenemos velocidad promedio de ida y vuelta invariante. Entonces, la velocidad de la luz queda indeterminada, convencional. Es posible entonces introducir transformaciones de coordenadas del tipo de Lorentz, pero con simultaneidad relativa, como la de Lorentz, o simultaneidad absoluta, como la de Tangerlini. Y dan la misma interpretación de todos los efectos, menos el efecto Sagnac. Entonces, la interpretación consistente de los efectos Sagnac, sin considerar, suponiendo que no haya discontinuidad o time gap, parece indicar que hace falta la conservación de la simultaneidad, o sea, transformaciones de Lorentz con simultaneidad absoluta. Una consecuencia entonces del efecto Sagnac es que podemos remover la indeterminación de la sincronización de Einstein por medio de los efectos Sagnac circular y lineal. Otro es que la velocidad de la luz, en un sentido, puede ser medida si es asistida por el efecto Sagnac. Otra ventaja que tienen las transformaciones de Lorentz con simultaneidad absoluta sobre las de Lorentz tradicionales es que no hay paradojas. Con respecto al efecto Sagnac lineal o recíproco, tenemos con la transformación de Lorentz que el intervalo T depende de la distancia D, de la posición de reloj. Entonces, T no es invariante y el efecto Sagnac lineal no tiene un recíproco completo. Mientras con las LSTA se emite un efecto Sagnac lineal completamente recíproco. Y podemos discriminar con ese efecto Sagnac lineal recíproco la simultaneidad relativa de la absoluta. Un resultado es que si se comprobara la existencia del efecto Sagnac lineal completamente recíproco, entonces la conservación del principio de relatividad podría estar relacionada con la conservación de la simultaneidad.
Bueno, con esto concluyo mi presentación y si hay algunas consideraciones o comentarios, pues podemos considerarlos. Muchas gracias por su atención. Bien, bueno, muchas gracias. Vamos a ver si hay preguntas. No sé si alguien tiene preguntas. Profesor, tiene mi pregunta. Con respecto a lo último que dijo, tu última afirmación es con respecto al principio de relatividad y la simultaneidad. ¿Podría explicar un poquito mejor esas dos cosas? O sea, de alguna forma usted relacionó las dos simultaneidades que está usando como concepto con el principio de relatividad, que tengo entendido que lo que quiere decir es que no hay un sistema de referencia inercial donde usted pueda eventualmente decir que puede detectar, por ejemplo, su estado de movimiento absoluto, como fue la idea del experimento de Murchison y Moore. Sí, pues, bueno, el efecto Sagnac lineal recíproco es, vamos a decir, pan caliente del horno de este año. No hay que se sepa mucho sobre él. Entonces, pero vamos a ver un poco cómo es la cuestión. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos el efecto lineal, Sagnac lineal estándar. Entonces, en el marco del laboratorio donde pues las dos poleas están paradas, entonces lo que se mueve es el reloj. Ahora, resulta un poco raro de que cuando el reloj da vuelta alrededor de la polea y pasa de la parte de abajo a la parte de arriba, las cantidades que se miden en el efecto Sagnac, que son el delta T, que está aquí, y el T, queda lo mismo. No cambia, son invariantes. Entonces, parece que de alguna forma aquí el movimiento relativo entre el reloj y el marco que está parado, pues no implica o no requiere que el reloj, que sería el observador donde está el medidor, no requiere que sea un sistema de referencia o un marco inercial. Puede tranquilamente dar vuelta y tiene el mismo resultado. Entonces, aquí no hay evidencia de requerimiento de que el principio de relatividad requiera marcos inerciales. Podría valer la reciprocidad también cuando el reloj se mueve de movimiento no uniforme, cuando cambia de velocidad. Entonces, en el recíproco, puedo hacer la misma consideración. Obviamente, hasta tanto que el reloj está en movimiento uniforme o el marco está en movimiento uniforme, no hay distinción entre la transformación LT o LTA. Dan el mismo resultado y efectivamente las dos prevén reciprocidad y relatividad, conservación del principio de relatividad. Pero quiero resaltar el hecho de que en el efecto estándar podría haber reciprocidad también cuando el reloj cambia de movimiento. Entonces está sujeto a algún tipo de aceleración. Entonces, si hay reciprocidad completa, debería pasar lo mismo también en el efecto recíproco. Ahora, lo que resulta raro es que en los dos efectos son completamente recíprocos si uso las transformaciones de Lorentz absoluta, mientras que en el caso de las transformaciones de Lorentz no lo son completamente recíprocos. Entonces, podría ser que en este caso, con el efecto Sagnac recíproco, hay como una extensión
posible del principio de relatividad también para casos como eso del movimiento del reloj, donde varía su velocidad, donde donde está sujeto a aceleración. Entonces, por eso digo aquí tentativamente. Eso habría que considerarlo más en detalle. No es que yo sepa, no es que yo haya analizado completamente ese problema, pero podría darse esa posibilidad de que haya una extensión del principio de relatividad si se comprueba la reciprocidad completa de esos efectos con las transformaciones LTA. No sé si se entendió algo. Muchas gracias, profesor, muy claro. Me ha dado muy buenas ideas. Si alguien más tiene una pregunta, profe Eduardo, no sé si tiene alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No sé si podré poner otra sin abusar. ¿Ah? No sé si podré poner otra sin abusar. Sí, sí. Tengo una pregunta. Si te puedes acercar porque el micrófono. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias. Una pregunta. Si en eso que acaba de comentar respecto a la pregunta del profesor Rangel, si nosotros consideramos marcos referenciales que no son inerciales, entonces las transformaciones de Lorentz no se veían afectadas en esa consideración. ¿O podríamos tomarnos la libertad de que esas transformaciones de Lorentz no sean lineales en principio? Muchas gracias. ¿Lo entendiste? Yo no entendí bien la pregunta. ¿Puede repetirla dando espacio, por favor? Ok. No se preocupe. Que usted comentó ahorita en la respuesta que le estaba dando el profesor Rangel, podía considerar la situación donde pudiéramos tener marcos que no necesariamente tengan que ser inerciales. Entonces la pregunta es que si no toma en cuenta que esos marcos de referencia sean inerciales, si no se verían afectadas las transformaciones de Lorentz. Bueno, o sea, la pregunta es si la transformación de Lorentz sería afectada si los marcos no son inerciales. Sí. 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 Bueno, se supone que las transformaciones de Lorentz, así por hipótesis, valgan en marcos inerciales. Por otra parte, pues hemos visto anteriormente que según Mansouri y Sexton, las transformaciones que él describió, que son función del parámetro de sincronización, son para marcos inerciales, pero la sincronización o la simultaneidad puede ser relativa, por ejemplo, o absoluta. Entonces, en el caso del efecto Sagnac, aquí el efecto Sagnac estándar, sabemos que el reloj puede cambiar de velocidad y el resultado no cambia. Entonces, ¿qué es inercial aquí? El marco. El marco donde la luz se propaga con velocidad c. Pero el reloj pues puede cambiar de velocidad y no cambiaría el efecto Sagnac. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que haya un sistema inercial y el otro no, o que los dos tengan que ser inerciales. Obviamente, en el caso del efecto Sagnac estándar, hay un solo sistema inercial y el sistema de reloj no es inercial. Entonces, y estoy usando las transformaciones de Lorentz y obtengo el resultado correcto. Entonces, pues, en ese tipo de efecto, donde hay interacción entre dos partes en movimiento relativo,
parece que una de las dos partes puede tener un movimiento no inercial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, ahora si paso al efecto recíproco, estoy analizando las cosas, no sé cuál es la respuesta todavía. En el efecto recíproco, estoy en la misma situación. Tengo un elemento del conjunto que es inercial y en este caso, en el recíproco, es el reloj. El reloj está parado, es un sistema inercial. Lo que se mueve en un sentido o en el otro es el marco. Entonces, se intercambió la posición de los sistemas inerciales al pasar del efecto estándar al recíproco. Entonces, parece que, por lo menos para efectos del tipo Sagnac, lo que es importante es tener un sistema de referencia inercial y el otro podría cambiar de velocidad. Podría ser no inercial. Entonces, esa cuestión habría que explorarla, es decir, habría que explorarla con la lupa. No es que sea tan claro lo que pasa en un sistema y en el otro. Además, no sabemos, porque no está hecho todavía, espero que lo haga, si el efecto recíproco previsto por la transformación de Lorentz es correcto o no, si se da. O sea, el efecto recíproco completo lo hay con la transformación LTA, no con la transformación de Lorentz. Entonces, a pesar de que según Mansouri y Sexto, las dos transformaciones son equivalentes, parece que no lo son, porque dan resultados distintos. Y las LT, para la LT no hay reciprocidad en esos dos efectos, no completo, mientras que para las LTA hay una reciprocidad completa. Entonces, lo único que puedo arguir aquí es que las dos simultaneidades o las dos transformaciones prevén efectos distintos y es posible que el principio de relatividad valga o se mantenga o pueda ser extendido también a los casos de cuando uno de los dos elementos del sistema cambie de velocidad, es decir, sea no inercial. Gracias. Okay. Más. Ok, ¿hay otra pregunta? ¿Me permites, Albert? Sí. Gracias. Profesor, ¿me oye? Fíjese bien en mi observación. Ya que usted citó a Landau, ¿verdad? En el libro de Landau está bien claro cuando él interpreta el asunto de la paradoja de los gemelos. La paradoja de los gemelos es porque desde el punto de vista de las transformaciones de Lorentz, usted no puede determinar verdaderamente quién se va a poner más viejo que otro. El asunto de la resolución, según Landau y otras personas, es que hay uno de los sistemas para retornar tiene que acelerar, es decir, es no inercial. Y de esa forma usted distingue el que se va a poner más viejo del otro porque el otro es el que sufrió la aceleración. Es decir, la aceleración juega un papel importante según Landau en la resolución de la paradoja de los gemelos, que sigue siendo todavía una paradoja, en cierto sentido. Ahora, aquí usted usa también, por un momentito, el término no inercial. Según la misma teoría de la relatividad, usted está rompiendo una simetría, que es precisamente el asunto de la paradoja de los gemelos. ¿Cómo interpretaría usted este asunto de la paradoja de los gemelos en su formalismo, en su explicación? Ajá. Pues ya vamos a eso. No sé en qué diapositiva dije, en alguna de esas diapositivas mencioné que sí, en la conclusión, ya vamos allí. Aquí tenemos, ventaja de la LTA sobre las LT. No hay paradojas. ¿Correcto? ¿Lo ven aquí?
Sí. Sí, bueno, efectivamente, Mansouri y Sexton, y bueno, y otro físico, también con trabajo publicado en American Journal of Physics, el de Lee que mencioné antes, el que propuso también un cambio al segundo postulado, hablando de velocidad promedio y no velocidad one way. Y hay muchísimos otros físicos. Resuelven la paradoja de los gemelos simplemente utilizando las LTA. Porque en este caso, con la LTA, tiene que fijar cuál es tu sistema de referencia preferencial. Entonces, para la paradoja de los gemelos, está determinado cuál de los dos gemelos va a cambiar su ritmo de reloj. El que se mueve con respecto al que está parado, porque el que está parado en el sistema preferencial, pues mantiene su ritmo normal y el otro cambia el ritmo. Entonces ahí no hay paradoja, porque no hay la reciprocidad de la transformación de Lorentz, por lo cual se podría decir, bueno, pero si tú te mueves con respecto a ti, me muevo yo, ¿no? Ahí hay movimiento absoluto. Entonces, esa es la ventaja una de las ventajas de las LTA. Entonces, puede ser, si analizamos mejor esa cuestión de del efecto Sagnac recíproco, podría concluirse algo así. Y efectivamente, pues, a mí me parece raro, pero resulta eso, ¿no? Que con la LTA los dos efectos son completamente recíprocos, mientras que con las LT no. Bueno, eso habría que estudiarlo, pienso yo. Pero me parece interesante su objeción porque encaja perfectamente en el tema del seminario y pone otra vez en evidencia la posible diferencia entre las LTA y las LT, entre la simultaneidad relativa y la absoluta. No sé si necesita más comentarios. No, está bien así, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias por la observación. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Quiere otro comentario? Qué raro que alguien no haya dicho nada. Está cansado. Bueno, por este lado no hay más preguntas. No sé si alguien de los que está conectado en línea, creo que estaba conectado. Por aquí ninguna, gracias. Ok, chévere. Bueno, de nuevo entonces, muchas gracias, profesor Fabieri, por su presentación, por su charla. Y bueno, vamos a darle de nuevo un aplauso. Bueno, gracias a ustedes por estar escuchando esto. Bueno, saludos a todos.